El Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Mira, te queremos enseñar la palabra de Dios. Yo te quiero enseñar la palabra de Dios porque el Señor Jesucristo mandó una persona también para enseñármela a mí, para predicar, más que enseñarme, para predicarme la palabra de Dios. Él tuvo el tiempo de ir a mi casa, Él tuvo el tiempo de buscarme, aunque yo me le huía, pero Él tuvo el tiempo para buscarme. Entonces Él hizo su trabajo y yo acepté al Señor Jesucristo, empecé a ir a la iglesia y empecé a conocer las cosas de Dios y empecé a conocer cómo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es como le pintan en las religiones, no es como lo pintan en la iglesia católica. Ahí no te enseñan cómo es el verdadero Dios, empezando porque es un palo que está colgado en la pared, empezando por eso, y la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, empezando por eso, y segundo, que el Señor Jesucristo en la iglesia católica y en las religiones no te enseñan cómo es el Señor Jesucristo, que Él es fuego consumidor, solo te enseñan que Dios es amor y que Dios es muy bueno y que es cierto, pero no te enseñan lo siguiente que está en la palabra de Dios, que Dios es fuego consumidor, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y eso es lo que yo te quiero enseñar. Tampoco te enseñan que viene un castigo, tampoco te enseñan que viene juicio contra los pecadores. Mira, el Señor Jesucristo allá en Sodoma y Gomorra, era el pecado que los hombres les gustaban, los hombres, las mujeres perdían su tiempo y eran glotones, tenían glotonería, se rellenaban de comida. Ese era el pecado de Sodoma y Gomorra. Y el Señor Jesucristo los castigó, cayó azufre, fuego y los destruyó. Mas los espíritus inmundos que hacían que el hombre se sintiera mujer y la mujer hombre, esos salieron y se quedaron y se volvieron a meter en la gente, ¿ve? Pero Dios castigó a la gente porque le dio lugar a los espíritus y le abrió la puerta. Entonces el Señor Jesucristo castigó ahí. El Señor Jesucristo ahí en la Biblia dice que se arrepintió de haber él hecho al hombre, le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Entonces destruyó un mundo entero, solo sacó a Noé y a su familia, 8 personas. Entonces Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Allá levantó a un rey que se llamaba Saúl y le dio de su Espíritu Santo para que él hiciera lo que Dios mandaba, pero él no quiso, y entonces se equivocó Saúl y Dios lo desechó. Y cuando Dios lo desechó, de parte de Dios vinieron espíritus inmundos a morar en Saúl y lo atormentaban hasta que Saúl murió. Entonces el Señor Jesucristo no es solo como lo pintan, como dice, Él es fuego consumidor. Entonces, Dios destruyó a ese mundo entero por causa del pecado. Y ahora va a pasar lo mismo, que esta tierra está llena de pecado. Y como son los últimos tiempos, la maldad se está multiplicando. Los que murieron allá en el mundo antiguo, dice que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, se los llevó, pero ahí ya no había solución, porque dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo cerró el arca de Noé. Entonces ahorita, pero estuvo abierta la puerta y Noé, pregonero de justicia, decía: arrepiéntanse, pero ellos no quisieron. Entonces, y se burlaban de él porque en ese lugar nunca había llovido, y Noé decía que iba a haber un diluvio. Así es en este tiempo, el burlador se burla cuando uno predica la palabra de Dios y uno dice cosas grandes porque son de Dios, espirituales. Cuando uno dice que el cojo no tiene pierna, o el cojo cojea, o le falta su pierna, y uno va a orar y la pierna sale, se burlan cuando una persona ya murió, pero si es la voluntad de Dios regresarla y uno ora, regresa. Se burlan de los milagros de Dios, piensan que como están enceguecidos por Satanás. Ve, es diferente la mente del Hijo de Dios que la mente del hijo de Satanás, porque Satanás es padre de mentira, entonces está enceguecido. Es diferente mi pensamiento, mis ideas, mi corazón es diferente con el que va a la iglesia católica, porque el que va a la iglesia católica cree en el palo. Yo no creo en el palo porque yo conozco al Dios Todopoderoso que es invisible. La Biblia dice: donde dos o tres
se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso significa que Él está ahí invisible y yo lo puedo sentir. Yo no necesito ver al palo. Yo no necesito eso porque es un palo. Es como el palo de la Iglesia Católica, es que como yo estuviera viendo un árbol, ese árbol. El árbol vino. Mira, y la misma Biblia lo marca, dice que el hombre subió al monte, palo cortó, bajó, se hizo un cocido, una comida, y con lo que sobró se hizo un ídolo, ¿verdad? Entonces Dios está en contra del pecado. El pago del pecado es la muerte. Entonces le quiero dar más que todo 1, 2, 3 versículos, pero le quiero dar este versículo donde dice Isaías 13, 5 y 7, dice, vienen de lejana tierra. Mire, vienen. ¿Quiénes vienen de lejana tierra? Está hablando la palabra de Dios de lo largo de los cielos, de lo último de los cielos. Vienen de lejana tierra, de lo postrero es hasta allá lejos. Jehová y los instrumentos de su ira. Mire, Jehová, el ingeniero, el arquitecto, pienso yo que tiene sus escuadras y todo. Yo no sé, porque yo no sé de eso. Pero tener sus instrumentos, ¿para qué? Para hacer un plano. Ese es el fin. Sus instrumentos para hacer un plano. Ahora aquí Jehová de los ejércitos viene de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira. O sea que Él está enojado. Él está más que enojado. Él tiene ira. Y la ira de Jehová de repente se enciende. Así dice la palabra de Dios. Entonces viene de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira, ¿para qué? ¿Para qué los trae? Para destruir la tierra. Ya destruyó un mundo allá, ahora va a destruir este mundo, va a destruir la tierra, porque el mundo siguió de pecado en pecado. El pecado no paró, el pecado siguió, porque el diablo está en esta tierra. Y entonces el Señor Jesucristo vino a romper el pecado que hizo Adán y Eva, y por eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahora el Señor Jesucristo quiere que yo venga, lo acepte, y Él va a cambiar mi vida, y Él, por medio del perdón de pecados, yo voy a salvar mi alma. Pero como la gente no quiere venir, Dios habla y habla y habla, y la gente no le importa. A la gente está escuchando la palabra de Dios, pero la gente prefiere ir a tomar, prefiere ir a fumar. Entonces este mundo va a ser destruido. Entonces Jehová de los ejércitos viene desde lo postrero, desde lo último. ¿De qué está hablando lo postrero? Porque la palabra de Dios me enseña a mí que hay 3 cielos. El cielo de las nubes, el segundo cielo es el espacio sideral donde están los planetas y todo. Y el tercer cielo es donde está la morada de Dios. Entonces Jehová de los ejércitos viene de lo postrero, viene desde su casa, desde allá arriba, a dar recompensa con los instrumentos de su ira para destruir la tierra. ¿Cuál es el instrumento de su ira? ¿Cuál es el instrumento que el Señor Jesucristo va a usar para destruir esta tierra? Mire, Dios primero en su misericordia, Dios va a preparar el corazón de la gente, porque si el corazón de la gente no está preparado, no le importa a Dios. Yo tengo billete, tengo carro, tengo todo, a la gente no le importa a Dios. Entonces tengo que tener mi corazón preparado. ¿Cómo? Cuando a la gente le pasa algo y nunca busca de Dios, pero la gente le pasa algo, luego va a buscar de Dios. Ay, Señor, ayúdeme, por favor. Nunca busca de Dios, pero cuando le pasa lo malo, ahí sí. Entonces tiene que pasar algo malo para que el corazón de la gente sea preparado y reciba esa palabra, y la palabra entre. Te voy a hacer el segundo video.